Bueno, ya hemos visto todas las patologías y todas las entidades que pueden llegar a dar diarrea y vómitos. Ahora lo que vamos a ver es algo que produce esta diarrea y vómitos, que es una de las principales causas de shock en pediatría, que es el shock hipovolémico, producido precisamente por esta diarrea y estos vómitos, que es la deshidratación, que es algo muy importante. Por suerte, en las últimas décadas, en los últimos años, esto ha disminuido con un tratamiento acorde de futuros profesionales así como ustedes, que han atendido aún siendo médicos generales en distintos lugares del mundo, no solamente de acá, de la provincia o del país, cómo se ha ido mejorando, cómo se ha producido una atención más pronta y eficiente y con una derivación del sistema de salud, cómo se fue adecuando y con las mejoras del sistema de salud, pero sobre todo con el conocimiento por parte de ustedes, ha permitido que uno de los principales, las principales causas de muerte en pediatría, que eran las diarreas, esto hace unos 35 o 40 años, esto ha disminuido enormemente a partir de un diagnóstico temprano, un diagnóstico acorde, pero sobre todo también de un tratamiento adecuado. Bueno, como todos, vamos a ver el tema de lo que fuimos haciendo, vamos a ver, analizar las entidades que presentaron, describir los algoritmos, sobre todo vamos a ver en el tema de esta diarrea y establecer sobre todo los signos y síntomas orientadores, sin dejar de tener en cuenta todo lo que habíamos hablado del ecosistema, de la familia y de toda la parte social, cómo rodea este tipo de problemas. Y la parte que a veces no es una tarea sencilla, el tema del diagnóstico, pero vamos a tratar de orientarlo. Entonces, imagínense este niño. Están rotando por un centro de salud en las afueras de Corrientes y concurre la mamá porque está con diarrea de ayer, mucha diarrea, muchos vómitos, mucho calor y ustedes ven este niño. Ustedes repasan, se los voy a poner nuevamente para que ustedes puedan llegar a ver estos chicos. Miren sus ojos, miren la semiología que le hace el médico, miren que llora sin llanto, no se le ven lágrimas, o sea, tiene un llanto, pero si ese llanto es sin lágrima, entonces, ¿qué cosas ustedes pueden llegar a tener de este niño? Entonces, en forma orientadora, esto ustedes lo van a ir mirando cada vez más desde el punto de vista de, lo van a ir aprendiendo de a poco, pero les sirve a ustedes tener estas guías que están en el consenso de diarrea aguda, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que preguntar? ¿Cómo sé si está deshidratado o no? Uno de ellos tiene que preguntar por el tema de lo de la sed en general. Un lactante no le va a decir, tengo sed a un niño, pero ustedes le dan agua enseguida y toma, es impresionante cómo toma. Esto, lo de la orina, le puede llegar a decir la mamá que sí, que tiene o no tiene. Por supuesto, en el leve o moderado, estos niños que toman mucho porque están deshidratados, toman más de la normal. Ya los niños mayores o los adolescentes le dicen que están con mucha sed y en el caso de la harina empieza a ser más poca cantidad oscura y lo que uno tiene que mirar es esto, si realmente no orina nada. Observarlo, como lo hizo recién, como ustedes estuvieron mirando, cómo es el aspecto, cómo son sus ojos, si están enostálmicos, no están enostálmicos, cómo está su boca, su lengua, si eso está, si tiene espesa la saliva. Ustedes deberían ser capaces de tomar la saliva y cuando hacen este movimiento no queda saliva en sus dedos y en el otro dedo. Pero en aquellos que están empezando a deshidratarse, esto es algo filante, es como un moco que tiene. Eso es una saliva espesa. Lo mismo la respiración, de cómo está ese niño, porque empiezan a ponerse acidóticos y eso le crea también más taquipnea. Explorar la piel, que es lo que hizo el médico, cómo es la elasticidad, si cuando ustedes se estiran, esto desaparece o no desaparece, debería desaparecer rápidamente, pero si lo hace con lentitud, es lo que se llama el signo del pliegue. Cómo están las fontanelas en caso de que sean lactantes, si están hundidas o no están hundidas, cómo es el pulso,
cómo es la frecuencia cardíaca, cómo es su relleno capilar. Fíjense que en aquel que está en el tipo C, que es el grave, tiene mayor de 5 segundos. Ese es un paciente que está en shock. Entonces, lo que tienen que determinar es si está en A, si tiene diarrea y está en A. Esto no tiene deshidratación. Ahora, si está en B, tiene una deshidratación por lo menos entre el 5 y 10%. En los niños, cuando se empiezan a tener, se manifiesta esta la deshidratación a partir de cuando perdieron el 5% de su volemia. Anteriormente pueden tener con 2 y 3% de deshidratación, pero eso no tiene signos clínicos traducidos. Entonces está leve o moderado. Si tiene algún tipo de deshidratación, por supuesto, aquella más del 10% es considerada un shock. Entonces, y tendrán que ver el tema del tratamiento. En el caso del A, ustedes tendrán que ver el plan A, que lo vamos a ver. En el caso del B, que es leve a moderada la deshidratación, vamos a ver el tratamiento de la deshidratación. Y en el caso del C, también vamos a ver ahora más adelante este tipo de tratamiento. Entender que la diarrea no solamente es pérdida de agua, sino también de electrolitos, y el principal electrolito que está en el extracelular es el sodio. Entonces puede haber una diarrea isonatrémica, puede haber una diarrea que está entre 135 y 145 el sodio en la parte corporal, una hiponatrémica que puede estar entre menos de 135 y una hipernatremia que tiene más de 145. Vamos al caso A. El caso A dijimos que era el paciente que estaba normohidratado, o por lo menos tenía una deshidratación, si la tenía, era menos del 5%. Nosotros tenemos que empezar a hacer este paciente que está hidratado, lo podemos manejar en ámbitos ambulatorios. Siempre tenemos que también tener en cuenta hacia el lugar, hacia el tipo de madre que tiene, cómo la vamos a tener y la edad. No es lo mismo tener un niño que viene con muchos vómitos y diarrea y nos queda la duda del tema de su hidratación y tiene 40 días de vida, y cómo está, cómo es su evolución y cómo es su mamá, si le puede hacer el tratamiento o no le puede hacer el tratamiento. Y el tema mayor es el tema de la prevención de la deshidratación. Entonces a esos chicos le tenemos que ofrecer líquido más del usual, si está tomando el pecho, es la mamá que va a tomar más, lo que va a tomar más pecho, que le va a tomar más todavía, que no se preocupe porque realmente lo que se está hidratando es a través de eso, no suspender la alimentación, no es necesario que ustedes le agreguen fórmula y nada por el estilo, sino continuar con el pecho y a lo sumo agregarle a eso cada vez que hace algún tipo de deposición, enseñarle a cómo se reconstituyen las sales de rehidratación oral y darle 10 mililitros por kilo después de cada deposición. Por supuesto, lo más importante, como habíamos dicho, que la mayoría son diarreas virales, son las pautas de higiene que ustedes van a tener con esto, porque se van a terminar contagiando a la mamá, los otros hermanitos, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tenemos es un paciente que empieza a tener alguno de los que ustedes veían en la tabla anterior, con signo del pliegue, con más sed, o sea, ustedes dicen, este paciente está deshidratado. El tratamiento, si bien ustedes van a ir generalmente a los hospitales, van a ir a distintas clínicas, van a ver que lo primero que aparece es el tema de la rehidratación endovenosa. Lo principal es que se puede hacer y que se debería hacer son las rehidrataciones orales. La rehidratación oral es más práctica, es más económica y es mucho mejor para el paciente porque evita muchos problemas que tienen que ver hasta con infecciones intrahospitalarias. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer, pero necesita también una organización y un control, y muchas veces en el mundo que vivimos nosotros, a veces preferimos hacerlo lo más rápido, lo más que está a nuestra medida, no necesariamente tiene que ver con lo mejor para el paciente. O sea que el primer paso para el tratar una deshidratación es hacerlo con sales de hidratación oral. ¿Cómo se ofrecen esto? Esto se ofrece más o menos se hace 20 mililitros por kilo, se le da cada 20, 30 minutos, más o menos ustedes viendo hasta que el niño empiece a revertir los signos clínicos de la deshidratación. O sea, si tenía signo del pliegue, que ese signo del pliegue remita, si ese signo la fontanela, si el llanto empieza a aparecer, o sea, cada 20, 30 minutos ustedes tienen que controlarlo.
También tienen que controlarle si esto, si tolera, si se acepta. Ya las sales de rehidratación no son, se las pueden dar, son mucho más tolerables que los que se hacían en un momento, porque antes era, parecía que tomaban agua salada. Así todos los niños tomaban porque estaban desesperados por tomar algo de líquido. Imagínense la desesperación del paciente deshidratado por tomar algo de líquido, que en la guerra entre Paraguay y Bolivia está descrito allá en el 1930 que los soldados no vivían en la zona árida de la parte oeste de Paraguay, entre Paraguay y Bolivia, era un desierto, y se tomaban su propia orina para hidratarse. Así que imagínense cuando el paciente está deshidratado, realmente con tal de tomar agua, toma cualquier tipo de agua, y eso hacían los niños. Pero hay algunos que no están tan deshidratados, entonces a veces no toleran eso, pero han cambiado el gusto de muchas de las salas de hidratación oral, y eso les permite tolerarlo. Ahora, ese niño que le están dando puede ser que vomite porque está con una gastroenteritis. Si vomita, hay que esperar unos 10 minutos y comenzar a darle en cantidades más pequeñas. Una vez que terminaron de rehidratación, tiene que darle las pautas a la mamá para enseñarle estos signos de deshidratación que pueden llegar a aparecer. La pueden tener en observación unas horas, pero después ir a su casa, pero recuerden lo que decíamos de las diarreas, que pueden llegar a estar hasta a veces hasta 14 días. Entonces, la posibilidad de que aparezcan estos signos de deshidratación también es importante. Expliquen cómo hacer esto del plan A que veíamos anteriormente, de reidra, de no suspender la alimentación, continuarle eventualmente de PDCA de posición con 10 mililitros por kilo de sales de hidratación oral, y sobre todo el tema de las pautas de higiene. Las sales de hidratación oral, ustedes tienen que saber que la composición que tiene cloruro de sodio, que lo hace a 3,5 gramos de cantidad de sodio, que eso le da más o menos 90 milimoles por litro. El cloruro de potasio tiene 20 milimoles por litro. El cloruro en total, entre cloruro de sodio y cloruro de potasio, tiene 80 milimoles por litro. El bicarbonato tiene 30 milimoles por litro. Tiene destroza y tiene agua. Ustedes fíjense, puede utilizarse como única medida para rehidratar exitosamente el 90-95% de los pacientes deshidratados. Sin embargo, ustedes van a ver que en muchos de los lugares así se llena, hay épocas que se llenan los hospitales, pero también porque están todos con hidratación endovenosa y no con una posta de rehidratación. Hay algunos hospitales que sí tienen, hospitales de niños que tienen lo que se llaman posta, que son de rehidratación, que son lugares donde están enfermeras que los van controlando y le van dando de a poco toda la parte de la hidratación oral, y esos niños son rápidamente hidratados y enviados a sus casas donde son, y no quedan internados. En cambio, muchos de estos pacientes con esta gastroenteritis en muchos hospitales son colocados con vía endovenosa, y eso demora el tema del alta y se acumulan, y también es todo un problema institucional muchas veces, sobre todo en las épocas de verano cuando hay gran cantidad de diarrea. Pero fíjense los componentes, no solamente tiene sodio, también tiene potasio, tiene bicarbonato porque hay mucha pérdida de bicarbonato por las heces en las diarreas, sobre todo las gastroenteritis virales, y tiene glucosa porque para alimentarlo a ese niño para que no haga una hipoglucemia. Los niños pueden seguir vomitando porque están con esta gastroenteritis, entonces si vomita más de 4, le están dando y vomita, pararon 10 minutos, empezaron, vomita, si tiene más de 4 veces en una hora, es una de las indicaciones que ustedes tengan que empezar en la posibilidad de poner una sonda nasogástrica, y esa sonda nasogástrica, a través de eso, pasarle las sales de rehidratación oral, 20 mililitros por kilo, más o menos cada 20-30 minutos hasta que se hidrata. La otra es que los niños no quieran tomar, no les gusta, no quieren tomar absolutamente nada. Por ejemplo, aquí los niños que están solamente alimentados con pecho materno y no quieren tomar ningún biberón ni nada. O que los niños estén solos, no esté la madre, no esté ningún acompañante por distintas circunstancias. Entonces, o la madre no entienda cómo darle. Entonces, a veces esto es las indicaciones de colocar. Se le coloca una zona nasogástrica y se le pasa, en vez de darle que tome, se le da a que ellos realmente lo hagan a través de la sonda nasogástrica. ¿Y cómo se hace? Lo pueden poner
ponen por gravedad, ponen la sonda nasogástrica, ponen más arriba la cantidad con una jeringa, lo pueden hacer a veces, y le dan 20 mililitros por kilo cada 20 minutos con una jeringa. Si no, si vomita a pesar de esto, que le pasaron en bolo, le pusieron así, pasó en bolo, lo que le pueden hacer es poner esa solución en un sachet como si fuera un plan endovenoso, pero lo ponen conectado a la sonda nasogástrica y eso va goteando, lo hacen a, 5, a 15 microgotas o 5 macrogotas durante 30 minutos y van viendo esto a ver cómo lo tolera. Y si tolera, le pueden ir aumentando hasta hidratarlo completamente a ese paciente. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Ahí tiene la terapia de rehidratación oral. Uno es que el paciente está en shock. El paciente que está en shock tiene que tener una vía endovenosa y tiene que ser expandido. El paciente que tiene un hilo intestinal, en ese paciente no va a poder utilizarse la vía enteral, por lo tanto necesita que se le ponga una vía endovenosa. O que tenga depresión del sensorio, porque eso puede hacer que los vómitos se puedan llegar a broncoaspirar o las dificultades respiratorias graves o algún tipo de complicación del abdomen que esté tenso y dolorosa donde no se pueda utilizar la vía enteral. Ahora, estos pacientes que siguen con vómitos, están deshidratados, siguen con vómitos, o tienen contraindicaciones a las sales de hidratación o la sonda nasogástrica o un fallo, no hay que demorar el tema de decidir para colocar la hidratación endovenosa, lo sumo en la hora de entrada y que ustedes estuvieron viendo a ver si funcionaba o no funcionaba la rehidratación oral por vía enteral, si esto no funcionó, tiene que ir a la hidratación endovenosa. Entonces ahora vamos a ver cómo le hacemos la rehidratación endovenosa a este tipo de pacientes. Ustedes tienen guías y les pasamos documentos donde ustedes pueden mirar eso y pueden expandir esto, pero en general ustedes lo que tienen que diferenciar en un primer momento, sobre todo en este plan C, pero sobre todo también en el leve a moderado, si esto se fue acentuando, y si el paciente está en shock o no está en shock. Por supuesto, si el paciente está en shock es una deshidratación grave, pero puede ser que un paciente entró con una deshidratación moderada, que no se pudo hidratar en los primeros momentos, y cuando ustedes van a decidir ponerle la hidratación endovenosa, este paciente está en shock. Y tendrán que mirar los signos de shock, como cuando vimos la primera clase, que era evaluación del niño o la niña o el adolescente enfermo, cuál eran los signos clínicos del shock. En caso de que el paciente esté en shock, lo primero que hay que pasarle es soluciones cristaloides, que son las soluciones cristaloides, son como la solución salina o conocida como solución fisiológica, si bien de fisiología no tiene mucho, porque tiene casi 150 mil equivalentes de sodio por litro, o el Riger lactato. Esto lo pueden pasar en 20 mililitros por kilo en 20 a 30 minutos. Por ejemplo, si un chico tiene 10 kilos, le pasan 200 mililitros en 20 a 30 minutos y controlan los signos clínicos que tiene. Si ese paciente mejora, ustedes pueden continuar con una hidratación endovenosa, que ahora vamos a ver cuál es la hidratación endovenosa, el plan siguiente, la siguiente diapositiva. Ahora, si ese chico no mejora, ustedes le pueden repetir nuevamente este bolo de líquido, solución salina o Riger lactato a 20 mililitros por kilo en 20 minutos. Y volver a revalorar, y se pueden, a veces requieren hasta a que hagan 5 o 6 veces esto hasta revertir el tema del shock. Ahora, si ese paciente está sin shock, o sea, le hicieron la hidratación, usted entró con shock, le pasaron los bolos, comúnmente, como le decimos nosotros, lo expandieron al paciente, ¿por qué? Porque el intravascular que estaba disminuido, ustedes lo aumentaron, lo expandieron con soluciones cristaloides y el paciente ya no está en shock, entonces empezar a valorar la posibilidad de una hidratación endovenosa. Y en esto tenemos dos tipos de hidrataciones. En algunos lugares ustedes van a ver que se hace una hidratación endovenosa rápida, de hecho en el consenso de diarreas agudas es lo que propone, porque es más rápido, porque se lo hidrata más rápido. Es algo que comenzó sobre todo a principios de la década del 90, del siglo pasado. Antes se los hidrataba en forma más lenta, más clásica, porque se pensaban que los pacientes podían llegar a hacer algún tipo de edema agudo de pulmón si los hidrataban rápidamente, pero a partir de ahí, sobre todo en México, empezó a aparecer esto de la hidratación rápida con una solución muy parecida a las sales de la OMS, o sea,
lo que tiene la hidratación endovenosa son muy parecidos los componentes, y ahora lo vamos a ver, a la solución de la Organización Mundial de la Salud, que son las sales de hidratación por vía oral. Entonces, fíjense el plan de hidratación endovenosa. A la izquierda ustedes tienen la composición de las sales de hidratación oral, que es el cloruro de sodio, fíjense cómo tiene, y fíjense la composición del plan de la rehidratación rápida endovenosa. Es lo mismo, la cantidad, el cloruro de sodio uno está en milimol, el otro en miliequivalente, pero son lo mismo. Fíjense, el potasio es el mismo, fíjense, el cloruro es también el mismo, el bicarbonato, el sodio y el agua, es la misma composición desde el punto de vista hidroelectrolítico que tienen las sales de rehidratación oral. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Primero, es una norma de hidratación en un breve lapso, acortan la utilización de la vía endovenosa, y eso es económicamente para el paciente también, porque le evita riesgos como las infecciones, la sobrehidratación, el retorno a casa, la posibilidad de disponibilidad de camas, de no sobrecargar los servicios, o sea, pero necesita también, al igual que lo que decíamos, de la hidratación, la rehidratación oral, lugares que puedan estar, que puedan haber para hacer esto, postas de rehidratación o lugares de rehidratación en los servicios de emergencia que se puede hacer esto. Y por otro lado, al tener una solución estándar, es decir, lo que vamos a hacer es le vamos a poner cada rehidratación endovenosa rápida va a tener este tipo de composición. Lo podemos hacer absolutamente con cualquiera. Y lo podemos hacer con el tratamiento de cualquiera de las deshidrataciones. Puede ser una deshidratación isonatrémica, una hipernatrémica o una hipernatrémica. Con cualquiera de las tres, nosotros lo que podemos hacer es este plan de rehidratación rápida. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Sobre todo son los neonatos. Esos se hidratan de otra forma, tienen otra forma, y en ellos sí podemos tener el problema de la sobrehidratación. O en aquellas natremias que tengan mayores de 160. Fíjense que nosotros decíamos que la hipernatremia es 145, más de 145, pero aquellos que tengan más de 160 miliequivalentes por litro, que compatibles con cómo nos damos cuenta de lo que es muy irritable, con sed intensa o un pliegue pastoso muy importante, pueden llegar a ver este tipo de deshidratación hipernatrémica, y teniendo en cuenta que nosotros le vamos a poner una solución de 90 miliequivalentes por litro, en algunas cuestiones podemos llegar a tener mayores problemas. Y las otras son situaciones especiales, pacientes con antecedentes de nefropatía, cardiopatía o síndrome ascítico medematoso. Nosotros, como le vamos a poner un volumen muy importante, puede llegar a complicarse este tipo de pacientes, por eso estarían contraindicados en esto. ¿Cómo lo hacemos? Esta solución polielectrolítica que ustedes lo fueron viendo, que tenían los componentes, le ponemos por vía endovenosa, y empezamos una infusión por vía endovenosa que tiene que ver a 25 mililitros por kilo por hora. Supongamos, un chico que pesa 10 kilos, nosotros le tenemos que poner a 250 mililitros por hora. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo es el goteo? Si nosotros tenemos una bomba de infusión, lo ponemos por la bomba de infusión y ponemos 250 por hora, y en la bomba de infusión le va administrando. Si no tenemos por eso, y lo que tenemos, la enfermera nos dice, tenemos un sachet con un microgotero, lo que nosotros vamos a tener que poner es 25 mililitros por kilo por hora, pero en macro vendrían a ser 8 macros por kilo por minuto. La enfermera, si tiene macrogotero, ve que las gotas son mucho más grandes, entonces en vez de ponerle 25 micros, le hace 8 macros, porque cada macrogota son 3 mililitros. Las microgotas una microgota es 1 mililitro. Entonces la enfermera cuenta en un minuto cuántas de estas macrogotas van cayendo, y dice, son 8 macrogotas, como que cada macrogota son 3 mililitros, multiplica 8 por 3, son 24, o sea, le estoy pasando 24 mililitros, alrededor más o menos, para hacer los 25 mililitros, por kilo por minuto. Recuerden, esto es por kilo por minuto. Y eso es lo que va a hacer. Entonces es mucho más fácil decir, por ejemplo, un chico que pesa 10 kilos, le ponen 8 macrogotas por kilo por minuto, la enfermera tendría que pasarle 80 macrogotas por minuto. Entonces ella va contando cada minuto cuánto, no controla una hora cuánto le va pasando, sino mira cuánto gotean las macrogotas. En cambio, si lo que tiene son gotitas más chiquititas, que son las microgotas, ya no, cada gota es 1 mililitro. Entonces ahí lo que le tiene que hacer es 25 microgotas por kilo por hora. O sea que tiene que hacerle 250 microgotas
por minuto para que dé esa cantidad. Perdón. Entonces, y ahí tenemos que empezar a ver, horariamente tenemos que controlar cómo son el peso, los signos vitales, el estado de deshidratación, el estado de hidratación, si hay pérdidas en la materia fecal, si diuresis, y controlar y ver si mejora. Si mejoró, seguirle y en más o menos en 4 horas este paciente va a estar hidratado. Entonces, controlarlo. Ahora, si no mejora, mirar a ver si aumentaron las pérdidas de materia fecal, si le pasó bien el plan, si no le pasó, si se infiltró la vía, o sea, qué es lo que pasó, que realmente, si todo esto descartamos y le pasó bien, pero aumentaron las pérdidas de materia fecal y no se hidrató, no se rehidrató, lo que podemos empezar a pasarles a 35 mililitros por kilo por hora. No se vayan a preocupar por lo de macrogotas y microgotas porque más adelante vamos a hacer un ejemplo. Entonces, la hidratación convencional, que ustedes la van a ver en muchos de los hospitales también, tiene que ver con, debe confeccionarse con un fluido en cantidad y calidad que asegure la redistribución y el mantenimiento de la homeostasis hídrica, eléctrica y metabólica. Esa es la idea de la hidratación endovenosa, pero en este caso se consideran como componentes a tener de la cantidad de líquido que nosotros le vamos a dar, tenemos que ver las necesidades basales del líquido que tienen esos pacientes, el déficit del líquido que tienen y las pérdidas concurrentes. ¿Cuáles son las necesidades? Las necesidades basales están calculadas acorde a las calorías metabolizadas. Y eso ya se han hecho experiencias y en el mundo durante muchos años se considera que de 0 a 10 kilos nosotros necesitamos dosis diarias de mantenimiento de agua de 100 mililitros por kilo. Entre 10 a 20 kilos se hacen los primeros 1000 mililitros, porque si dijimos que era de 0 a 10, son 100 mililitros por kilo. Un paciente que tenga 10 multiplicado por 10 son, por 100 multiplicado por 10 son 1000 mililitros. Hasta 10 kilos son 1000 mililitros. Pero a partir de ahí disminuyen las cantidades necesarias. Entonces ya no es 100 mililitros por kilo, sino a partir de los 10 kilos es 50 mililitros por kilo. Entonces todo lo que exceda los primeros kilos. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene 15 kilos, hasta 10 tenía necesidad de 100, de 1000 mililitros, pero los últimos 5 bajaron a 50, entonces lo que tienen que hacer es 250. Entonces, un paciente de 15 kilos, necesidades basales, van a ser de 1250 mililitros. Un paciente de 20 a 30 kilos vuelve a disminuir a partir de los 20 kilos. Hasta los 20 kilos tenía 1500, pero a partir de los 20 a 30 por kilo, por cada kilo, las necesidades basales de líquido son 20 mililitros por kilo. Entonces, supongamos un paciente de 25 kilos tenía hasta 1500, pero los últimos 5 kilos, de 20 a 25, son por 20, o sea, son 100, o sea, debería ser 1600 mililitros las necesidades de mantenimiento diario. Aquellos pacientes que tengan más de 30 kilos, las necesidades de mantenimiento ya se calculan por la superficie corporal, parecido a los adultos. Se hace esta fórmula que ustedes ven acá, el peso por 4, ese peso por 4 después se le suma 7 y esto que queda en el numerador lo dividen por el denominador, que es peso más 90. Y esa superficie corporal ustedes le tienen que dar 1500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Esas son las necesidades basales de agua. ¿Cuándo utilizamos las necesidades basales en los planes de hidratación? Por ejemplo, aquellos pacientes que no tienen pérdida, aquel paciente que está en ayuno para hacer una cirugía, aquel paciente que no puede tener, por un problema gastrointestinal, no puede tener el aporte, no puede utilizarse la parte enteral para la alimentación, por ejemplo, que acaba de tener una cirugía y por unas horas no puede estar alimentado. Entonces, esos pacientes sin pérdidas extras son las necesidades basales convencionales que va a tener. En el caso de la diarrea y la deshidratación, fueron perdiendo. Entonces nosotros tenemos que ver a cuál es el déficit que tenemos y esto es lo que tenemos que ver clínicamente. Si este paciente, por la parte clínica, nosotros tenemos que está deshidratado, que tiene una deshidratación sobre todo leve, alrededor del 5%, nosotros podemos asumir clínicamente que ese paciente tiene un déficit de 50 mililitros por kilo. Es decir, un paciente que tiene 10 kilos y tiene una deshidratación de 5%, lo que está en déficit son 500 mililitros. 50 por el kilo son 10, o sea, son 500 mililitros.
A los 1000 mililitros de necesidades basales que le teníamos que dar, tenemos que agregar estos otros 500 que les está faltando porque lo perdió por la deshidratación. En aquellos pacientes que tienen de 10 para arriba, las pérdidas son ya de 100 mililitros por kilo. Por lo tanto, esos pacientes, por ejemplo, si este chico tuviera de 10% que tiene 10 kilos, ahí tendría 1000 de necesidades basales más 1000 de déficit previo, lo que nosotros tenemos que considerar para pasarles líquidos. Y las pérdidas concurrentes son lo que se sigue dando. Entonces, y esto en el caso de las diarreas, consideramos que si es leve, son 20 mililitros por kilo más, si es moderada, 20, 40 mililitros, si es grave, 60 mililitros más. Nosotros tenemos que entender que las pérdidas concurrentes son las pérdidas anormales de agua y electrolitos de las que tienen. La diarrea es una, es la más frecuente, pero y se inicia, al principio se estima esa pérdida aproximada, pero después cuando lo vamos internando tenemos que ir controlando y en lo posible hasta pesando los pañales para ver, en el caso de que tenga, sea un lactante que tenga pañales, a ver cuántas son las pérdidas que ha tenido. Y depende de ese balance lo que nosotros vamos acomodando y vamos ubicando cómo consideramos las pérdidas concurrentes en este sentido. Entonces, volvamos a este niño, Santiago, este que ustedes estuvieron viendo en el video. Pesa 8 kilos, tiene una deshidratación del 10% y tiene una diarrea abundante. Entonces, hagamos los casos. Pesa 8 kilos. Entonces, nosotros decimos, le calculamos 100 mililitros por kilo, entonces 100 por 8,5 son 850. Y el déficit previo de él, que era de 10%, decía que como el 10% son 100 mililitros por kilo, o sea, tiene un déficit de agua de 850 mililitros. Como tiene abundante diarrea, dijimos que esto debería ser 60 mililitros por kilo. Entonces, si multiplicamos por 8,5, esto nos da 510 mililitros. Es decir, nosotros en las 24 horas, nosotros lo que tenemos que hacer es 2.200 mililitros que le tenemos que aportar. Eso en 24 horas. O sea, por hora, ¿cuánto nosotros le tenemos que aportar? Le tenemos que aportar 92 mililitros por hora en este caso. Esto asumiendo nosotros que la deshidratación es isonatrémica o hiponatrémica. En el caso de que nosotros nos venga un sodio de más de 145 miliequivalentes por litro, si nosotros hacemos esto, corremos el riesgo de una rápida hidratación y edema cerebral debido a el problema que existe a nivel de las células cerebrales, al estar deshidratados por la hipernatremia, producen sustancias que se llaman osmoles y diógenos que atraen más el agua hacia el interior de la célula, de la neurona, que si nosotros lo rehidratamos rápidamente y no damos un adecuado medio vascular con una adecuada osmolaridad, el agua pasa directamente a la neurona y produce edema cerebral. Entonces, en el caso de esos niños con hipernatremia, la rehidratación se considera en 48 horas. Entonces, ¿cómo hacemos en el caso de este niño que tenemos que rehidratar? Simplemente a estos 2.200 mililitros que le decíamos que le íbamos a pasar en 24 horas, en vez de hacerlo en 24 horas, lo vamos a hacer en 48 horas, pero con el agregado a estos 2.200 mililitros de otros 850 mililitros que tienen que ver para las necesidades basales del segundo día. Entonces, nosotros vamos a tener que de necesidades basales vamos a tener el 850 de un día, 850 de otro día. O sea, vamos a tener 1.700. El déficit previo vamos a tener 850. Y eso también se lo ponemos. Y las pérdidas concurrentes solamente 510 mililitros y la iremos valorando. Todo eso que van a ser alrededor de casi, si le agregamos a estos 2.210 le agregamos los 850 de más arriba, vamos a tener alrededor de 3.060 más o menos, va a ser el tema del aporte, pero en vez de hacerlo en 24 horas, lo vamos a hacer en 48 horas. Esto disminuye, fíjense que en vez de pasar de 2.210, pasaríamos más o menos alrededor de 1.500 mililitros por hora
y tendrán que hacer los cálculos para perdón, 1500 por día y tendrán los cálculos para ver cuáles son los mililitros por hora a hacer. Es decir, en este chico que nosotros pusimos, la cantidad de líquidos que pusimos en el isonatrémico y en el hiponatrémico, nosotros pusimos 800 de déficit de necesidades basales, 850 de déficit previo, 510 de pérdida concurrente y 2210. A la enfermera le tenemos que decir que pasen que pasen esos 2200 mililitros, que lo pasen a a ver, espérenme porque me parece que he hecho, voy a hacer acá con ustedes, voy a hacer la cálculo porque cuando estaba haciendo esto, ahí hay un pequeño error que lo vamos a corregir ahora en el caso. O sea, lo que yo tengo que multiplicar, lo que tengo que dividir, perdón, no multiplicar, es el tema del 2210 dividido 24 son 92 mililitros por hora, no 67, eso está mal puesto. Entonces, eso en vez de ponerle esas 92 mililitros por hora, lo que yo le tengo que poner es decir a la enfermera que tiene que pasar a 92 microgotas por minuto. Vamos a hacer esto así. Yo le voy a bajar esto acá, peguen esto acá para que a ustedes le quede bien esto y no se vayan a confundir. Estoy cambiando acá, 92, y acá ponen 31 macrovoltios. Bien, vamos a compartir nuevamente para que a ustedes le quede y no haya confusiones después en esto. ¿Sí? Entonces, esto 92, cuando ustedes le indican a la enfermera, le indican 92 microgotas si es un microgotero, 31 macrogotas si es un macrogotero. ¿Sí? Supongamos, voy a hacer el mismo ejemplo. Supongamos que este paciente tiene una deshidratación hipernatrémica, ¿sí? Ustedes tienen que poner acá. Ya les muestro. Ya les muestro, no se preocupen. ¿Sí? Ya les hago todo el cálculo, no se vayan a preocupar. Más 850, más 850, más 510, es igual, dividido 48, 63 mililitros por hora. ¿Sí? No se preocupen que ya les estoy haciendo esto. Se vayan a preocupar. Ya les estoy haciendo esto acá. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya. Así que no se preocupen, que ya les estoy haciendo esto para que ustedes vayan a mirar. Ahí le cambié. En el caso de que esto sea una deshidratación hipernatrémica, fíjense, los aportes son necesidades basales por 2, el déficit previo y las pérdidas concurrentes. Pero esto lo pasamos en 48 horas. O sea que por día nosotros le tenemos que pasar estos 1500 mililitros, estos 1530. Cuando le decimos a la enfermera, en vez de pasarla a 92, lo pasamos a 63 microgotas o 21 macrogotas. Otro de los puntos para ver el tema es si este paciente con diarrea en el tratamiento, es ver si tiene sangre o si no tiene sangre. Si no se encuentra con sangre, no tiene sangre en la materia fecal, está febril, está en buen estado general, observación.
Ahora, si tiene fiebre y tiene más de 5 días, tenemos que hacer un coprocultivo, o hay un compromiso sistémico, sobre todo en neonatos o inmunocomprometidos, hacer hemocultivos aparte del coprocultivo para diagnosticar la eventualidad de algunas raras patologías que tengamos que darle antibióticos. ¿Sí? Si es una diarrea acuosa y hay un compromiso sistémico, nosotros existe la posibilidad de que sea algo bacteriana, le hicimos, lo tuvimos haciendo coprocultivo y hemos coprocultivo, la posibilidad de ver por la posibilidad que haga una sepsis. O sea, si es una diarrea con sangre, hay que ver hay que ver la observación y mirarlo como está. Generalmente estas diarreas con sangre disminuyen, no hay ningún tipo de compromiso, se autolimitan, pero en algunas de ellas sí pueden llegar y hasta hacer una sepsis. Entonces tenemos que ver si no hay tenemos que hacer en algunos de ellos, sobre todo si no mejoran algún tipo de tratamiento parenteral. Entonces, terminando ya con esta, la difícil tarea esta de ver de ver a ver qué es lo que tiene el paciente, el tema es ordenando lo que nosotros vamos a evaluar. La evaluación es netamente clínica, los exámenes complementarios solo son para complementar esa hipótesis diagnóstica y traten primero, por ejemplo, tienen un paciente que está deshidratado y en shock, traten a ese paciente que le dio el examen clínico, traten el shock y después vayan a un interrogatorio más exhaustivo. Bueno, nos estamos viendo en la próxima.